El Salmo 91 fue escrito en medio de un contexto de enfermedad, de plagas, de peste. Así lo cuenta el escritor, el autor, el doctor Pablo Martínez en Protestante Digital, en un artículo que me gustaría que leyerais, pero si no lo vais a leer, me gustaría tomar prestadas, sin su permiso, algunas de sus ideas tan interesantes para compartirlas con vosotros en medio del contexto en el que estamos, un contexto de mucho miedo, de mucha preocupación. Estamos siendo bombardeados por malas noticias y cada día que pasa hay noticias peores que la anterior. Ya hay personas dentro de nuestro círculo que han perdido su empleo. Algunos saben que van a perder su negocio y muchos estamos preocupados por nuestros padres, por nuestros mayores, abuelos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Y qué papel tiene Dios en todo esto? ¿Cómo podemos tener paz en medio de esta crisis mundial? Pues de esto habla el Salmo 91, que dice así: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso bajo la sombra del Todopoderoso. Es decir, si tú eres una persona centrada en Dios, en tu relación con Dios, tú puedes tener descanso y paz en medio de estas circunstancias tan difíciles. La clave es: vive en la presencia de Dios, vive con tu mente llena de Dios, de los pensamientos de Dios, de la palabra de Dios. Pasarse el día leyendo malas noticias no es buena idea. No digo que haya que estar desinformado, no, debemos de estar informados, pero debemos ponerle límite a este consumo constante de noticias. A través del teléfono móvil nos están bombardeando continuamente entre chistes y noticias terribles y falsas noticias. Y al final no podemos tener paz, ni siquiera podemos tener contacto con Dios. El resumen del Salmo 91 es: la confianza en Dios triunfa sobre el miedo. Y para ello necesitas tener un conocimiento de quién es Dios y qué clase de Dios es el Dios del que se habla en el Salmo 91. Y de él se dicen varias cosas. Se dice que es el Altísimo, el Todopoderoso, él es el Señor, Yahvé, o el Dios sublime. Mirad, nuestra confianza en Dios será débil si nuestro conocimiento de Dios es pobre. Nuestra serenidad será inestable si nuestro conocimiento, comprensión de la majestad, de la dimensión y del alcance de Dios es raquítico. Necesitamos ese conocimiento que nos proporcione seguridad. ¿En manos de qué Dios estamos? Dice el Salmo en el versículo 2: yo declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Él es un Dios cercano, Él es un Dios seguro, Él es un Dios poderoso. Nadie puede frustrar sus planes. Nadie puede evitar que Dios se salga con la suya. Él nos librará. Y este es el significado de la providencia de Dios. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Esto dice en los versículos 3 y 4. ¿Qué significa la protección de Dios? ¿Qué significa que Dios nos guarda? Es importante entender esto porque el diablo, a la hora de tentar a Jesús aquellos 40 días, utilizó este mismo salmo, tergiversándolo, malinterpretándolo, para intentar tentar a Jesús. El mal uso de la Escritura nos lleva al error. Y decía el diablo citando esta Escritura a Jesús: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, en tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Utilizó varios versículos. Cuando usamos mal la palabra de Dios nos ponemos en peligro. Y muchos creyentes están utilizando mal la palabra de Dios. Con una especie de superfe, como dice el escritor Pablo Martínez, esa superfe que es una fe falsa, diciendo: no, mi Dios me protege, a mí no me va a pasar nada. Eso no significa la protección de Dios. Si tú eres un insensato que te pones en peligro a ti mismo y a los demás, evitando o
o desobedeciendo la cuarentena que por prudencia debemos guardar, Dios no te va a proteger. Y la palabra de Dios no apoya tu actitud irresponsable. Lo que enseña la Biblia es que la fe en Dios y el Dios de la fe nos guarda a través de la prueba. Dice Romanos 8:28, en todas estas pruebas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La seguridad de la fe es la certeza de que el poder de Dios, la presencia de Dios van a estar con nosotros en mitad de estas situaciones difíciles. No significa que Dios nos vaya a librar, significa que Dios nos va a acompañar, significa que lo que aprendamos va a ser de bendición para nosotros, para otros, pero sobre todo va a ser para gloria de Dios, para publicidad de Dios, para que Dios sea conocido y admirado. Dios conoce lo que estamos pasando, Dios controla las situaciones y Dios cuida de nosotros. Recuerda estas 3 C. Dios conoce lo que estamos pasando, Dios controla las situaciones y Dios cuida de todos nosotros. Dicen los versículos 5 y 6, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Tu respuesta debe ser la confianza. Él es mi Dios y en Él confío, dice el versículo 2. Y me gustaría que tú lo repitieras también. Él es mi Dios y en Él confío. Me gustaría que tus hijos te oyeran decir eso. Él es mi Dios y en Él confío. Porque necesitas recordarte a ti mismo que confías en el Dios de la Biblia, en el majestuoso, incomprensible, poderoso Dios de la Biblia. Él es mi Dios y en Él confío. Tu confianza en Dios cuando crece tu conocimiento de Dios y mayor es tu relación con Él. ¿Por qué no cuidas tu vida espiritual? ¿Por qué no te alimentas de aquello que nutre tu fe en lugar de alimentarte de aquello que nutre tu ansiedad? Nuestra vida no está en manos de ningún virus ni de ningún político. Nuestra vida está en manos del Dios de la creación. Y es en sus manos, y es en su poder, y es en su persona en quien tenemos seguridad y confianza. Así que cuida de tu vida espiritual, acércate a Dios. Lee el Salmo 91 con tu familia, con tus amigos, con tus hijos y repítete a ti mismo, Él es mi Dios, en Él confío. Que el Señor te bendiga.